Hola, mi nombre es Lucy Fuentes, soy estudiante de psicología de la Universidad UNAT, abierta y a distancia, donde hoy vamos a hacer un podcast de debate de la actividad 3, realidad social, actitudes y proceso de estigmatización en los inmigrantes. En el día de hoy me acompañan mis compañeras Melaine Pantaleón, Natalie Castro. en el cual vamos a realizar unas preguntas y vamos a darle respuesta para que entiendan un poco más del concepto de esta actividad. Como primera pregunta, em, tenemos de la actividad, ¿qué fue lo que más le impactó en las entrevistas realizadas y por qué? ¿Quién quiere iniciar o de las compañeras? Bueno, ¿Qué fue lo para mí en este caso, antes de empezar, quisiera agregar que fue una experiencia muy bonita porque es una realidad que estamos viviendo en el momento, desde hace unos años, estamos viviendo esa realidad. Lo que más me impactó fue evidenciar que las experiencias de las personas migrantes no, no es igual para todos. O sea, cada una vive una realidad diferente. A través de la entrevista se pudo observar que algunos logran adaptarse, pero otros enfrentar muchas dificultades, incluso teniendo que regresar a su lugar de origen. Esto permitió entender que la migración es un proceso complejo que va más allá de buscar mejores oportunidades. Pues sí, Natalie, creo que tanto la migración como el proceso son perspectivas diferentes, son cosas que uno ve como cuando uno experimenta migrar a cuando uno recibe a personas inmigrantes a nuestro país. Eh, Como prueba creo que tengo conocimiento de las dos cosas y pues cuando vivimos en Colombia y experimentamos esa sensación de nuestro país vecino, que Venezuela tuvo ese proceso donde tuvo que emigrar muchas personas para Colombia y sentimos nosotros como país, lo digo personalmente, eh, tenemos ahí y vemos que muchas personas eh, nos damos como el proceso de juzgar o de estigmatizar antes de conocer personas. Tenemos eso en generalizar también conceptos cuando venimos de otro lugar, porque lo generalizamos con todo el personal. No especificamos o esto porque siempre he dicho que una cosa que tú hagas mal, tú representas a un país. Entonces, el emigrar es muy fuerte el dar testimonio, el conseguir cosas positivas porque las negativas a ti te van a afectar y te van a cómo es, a quitar muchas cosas, muchas oportunidades que le vas a cerrar a otras personas. Entonces creo que con las entrevistas nos dimos cuenta mucho de las opiniones que son muy válidas en la percepción en cómo nos ven, tanto como migrantes como también eh, de la otra perspectiva. Entonces no sé qué más, la compañera Omelay. Ok, entonces respondo. Lo que más me impactó dentro de de las entrevistas realizadas sobre los migrantes es la valentía. Es la valentía de las personas porque hay personas que dejan a sus hijos en su país de origen, hay personas que dejan a sus familias, hay personas que he visto que dejan a sus padres que ya están viejitos, que solo son ellos el sustento y por eso mismo de ser el sustento, dejan a sus padres solos, a sus hijos solos, abandonan su cultura, su religión, etcétera, etcétera. Sí, la llevan con ellos, pero es muy diferente porque estás en otro país, hay cosas nuevas, la gastronomía es nueva, te enfrentas a muchas cosas.
Por ejemplo, la chica que yo entrevisté me decía que el cambio de país le resultó un poquito chocante en cuanto a temas de gastronomía, porque allá comían muchísimo marisco y acá en Colombia pues sí se ve, pero más que nada en la costa. Sin embargo, sí fue algo como que chocante para ella. De igual forma, no fue una mala experiencia porque hay personas que sí han tenido malas experiencias, como por ejemplo las personas, toco el tema porque es el vecino país y es una situación que vivimos todos acá dentro de la ciudad de Riohacha. Las personas que cruzaron el Darién, o sea, cruzaron una selva y perdieron familias, las personas que fueron caminando, básicamente, algunas nadando porque en algún momento tuvieron que pasar ríos, montañas. Entonces, parte de lo que uno ve dentro de la sociedad es cómo esas personas tienen la valentía y la fuerza de poder no solo tomar la decisión de irse, sino cómo hacerlo. Cómo hacerlo y entonces también, como decía la compañera Lucy, o sea, aparte de que se van y abandonan su lugar de origen, al final del día tienen que encontrarse en el país con la xenofobia, con el rechazo, con de pronto una estigmatización que no debería de ser, pero por unos pocos, no por culpa de ellos, sino por unos pocos, porque a veces uno no viene, no migra a un país diciendo, ay, yo voy a ir a robar a este país, o ay, yo voy a ir a hacer cosas malas a este país, sino que hay personas que dentro del común están acostumbradas a hacer ciertas actividades, están acostumbradas a de pronto las salidas fáciles y dentro de las salidas fáciles pues están ese tipo de cosas, que no es culpa de los demás, porque los demás sí de pronto tienen sus profesiones, son médicos, etcétera, etcétera, pero estas otras personas quizás no aprovechen este tipo de oportunidades teniendo un trabajo cerrado. Entonces, la valentía de las personas fue lo que más me impactó en este momento. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué similitudes y diferencias encontraron entre las experiencias de las personas migrantes y las percepciones de los miembros de la comunidad? Eh, Dentro de las personas migrantes y los miembros de la comunidad encontramos que obviamente si eres miembro de la comunidad estás acostumbrado a todo lo que está dentro de la comunidad. Siendo migrante vas a encontrar muchas cosas nuevas que no estás acostumbrado. Costumbres, eh, por ejemplo, platos de la gastronomía, más que nada esas dos cosas puntuales, de pronto el manejo del sistema gubernamental, porque en tu país pueden manejar las cosas muy diferentes de cómo la manejan dentro de este país. Entonces ese tipo de diferencias son las que yo encuentro, porque es que el de la comunidad está más cómodo porque él ya está acostumbrado a ver lo que está viendo. En cambio, el migrante, eh, pues casi prácticamente todo puede ser nuevo para él. O sea, puede ser que seamos muy vecinos o puede ser que tú hayas tenido ya un pequeño, una pequeña investigación sobre cómo es el país. Sin embargo, investigar no es lo mismo que llegar a palpar la situación. Entonces, ese es el tipo de diferencias que encuentro. Bueno, creo que en acompañamiento a esa pregunta, creo que la diferencia que encontramos también es la contextualización de los pensamientos. La percepción es muy diferente. Cuando nosotros venimos con costumbres, con conceptos diferentes de nuestro país, es fácil la adaptación porque ya venimos con ese proceso. Cuando hay migración, hay un desenfoque, hay una desestabilidad que toca enfrentar en cuanto tanto costumbre, como decías, gastronomía, proceso de espacios, de leyes que uno tiene que adaptarse a medio de ese proceso. Entonces creo que es como un impacto de perspectiva y de choque de culturas que a veces no son tan fácil para la persona inmigrante porque viene con ese concepto diferente de Colombia. Creo que vimos que en las historias está muchos reflejamos fue como esa percepción
de que cuando uno juzga mucho porque es lo que más que se ve, por la falta de, como de conocimiento a veces, tiramos mucho a juzgar y a no empatizar con las personas que vienen llegando a nuestro país. Y pues tanto como colombianos como migrantes, tenemos percepciones diferentes en que generalizamos mucho. Entonces creo que esa es una de las cosas que más nos impacta cuando entrevistamos personas diferentes. Creo que la percepción y el punto de vista que generaliza mucho es algo que marca siempre en las cuestiones de la migración. Usted lo ha dicho, compañera, la migración es una realidad presente en el entorno. Sin embargo, se evidencian diferencias importantes, ya que mientras las personas migrantes viven directamente las dificultades del proceso, algunas de las personas de la comunidad construyen percepciones basadas en perjuicios o estereotipos. Eh, Esto está relacionado un poco con mi historieta, donde se representa cómo muchas personas generalizan la idea de migrante, generan problemas sin conocer la realidad, o sea, tienen el chip de que cuando ven una persona migrante que llega al país o a la ciudad o enseguida dice, no, este es de tal parte, viene a robar. O por decir nosotros los colombianos llegamos por decir al exterior y enseguida piensan de que vamos a llevar drogas. Entonces es como que generaliza mucho lo que hace, por decir, una persona, ya quedan como con ese chip y todo el que llegue va, ellos enseguida lo primero que le va a ordenar es que llegamos a hacer daño. Entonces sí, sí es muy coherente con todo lo que se ha dicho. Ok. Bueno, ¿qué conceptos mínimos tres de la lectura pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Bueno, de Eh, acuerdo, Hable, compañera. Sí. listo. Bueno, de acuerdo a la lectura de Martín Sánchez y Martín Pesino de 2015, se organiza de una manera en la que los estereotipos son lo que pensamos, los prejuicios son lo que sentimos y la discriminación es lo que hacemos. Básicamente lo que dijimos las tres anteriormente. Eh, por ejemplo, los estereotipos son los que pensamos. Los estereotipos están marcados dentro de la sociedad según la moral que exista en el momento. Vamos a ser realistas porque hablamos de moral, de ética, pero la moral varía mucho en cuanto al pensamiento y en cuanto a la persona y en cuanto a las costumbres y tradiciones que tenga. Entonces todo depende de eso. Ahí varían los estereotipos como que no, es que tenemos que estar de esta forma, tienen que actuar de esta forma. Entonces ahí vienen entonces los estigmas sociales, que uno dice como que esa persona no está bien porque esa persona tiene esto. Empezamos a señalar. Entonces, por eso los estereotipos están en lo que pensamos, los prejuicios son lo que sentimos, eh, pero a veces no lo queremos decir. A veces somos personas prejuiciosas, pero no lo aceptamos. Entonces, esto nos lleva de pronto a la señalización, porque reflejamos entonces este tipo de cosas no en nosotros mismos, sino en otras personas. Y es un problema grave porque entonces pasamos la vida juzgando, tachando a otras personas que de pronto ni siquiera se lo merecen. Y viene entonces la Discriminación. discriminación. Entonces, yo digo que referente a esa lectura, viene el problema que tenemos los seres humanos de pronto, como dirían por ahí coloquialmente, Generalizar. de meter la pata o ser bastante imprudentes, porque es una imprudencia de pronto yo pensar cosas que de un migrante solo porque se ve sucio, solo porque está por las calles, de pronto sea nuevo en la ciudad y no le haya ido muy bien en su situación de migración. Por eso está en esa situación. Pero de pronto dentro de un mes lo vea yo
generando empleo, porque muchos migrantes sí vienen a lo que vienen, o sea, ellos vienen a trabajar, a tratar de tener una estabilidad económica, de buscar un mejor futuro tanto para ellos como para sus familiares. Entonces, no hay que juzgar a las personas. Yo tengo un caso particular que dentro de mi comunidad hay un venezolano que él antes vendía pizzas y ahora lo veo en toda la entrada que tiene un puesto de salchipapas, o sea, de comidas rápidas. Sé de quién hablas. Sí, entonces ver el crecimiento de esa persona es gratificante para mí porque es una persona que migró y no migró para cosas malas, sino para cosas buenas. Y me parece muy satisfactorio porque tiene a toda su familia trabajando y es como que, Sí. bueno, está haciendo las cosas bien. Y entonces al principio uno decía como que, ay, bueno, sí, vende las pizzas. A veces nos daba incluso como hasta miedo probar las pizzas porque uno decía como que no sabemos qué tan buena sea, la higiene Ujú. que tenga, etcétera, etcétera. Pero yo no viendo las cosas ya no actúa de manera distinta. Mira, de casualidad, ahora con lo que o sea, lo que se aprendió y lo que adquirimos, el aprendizaje que nos dejó esta actividad, eh, cuando fue el sábado, iba a hacer un mandado y pasé por ahí y enseguida me acordé de eso, del muchacho. Yo dije, mira, él iba cruzando la calle con unas cosas y yo, mira que él empezó con poco ahí en su casa y ya como tiene su negocio grande aquí. O sea, lo que aprendimos o lo que leímos, lo que estudiamos acá en esta actividad, cómo nos va cambiando el pensamiento poco a poco a lo que teníamos antes. También puedo decir que desde las lecturas trabajadas se pueden identificar varios conceptos claves para comprender este fenómeno. En primer lugar, el concepto de estigma social, que hace referencia a las percepciones negativas hacia ciertos grupos. En segundo lugar, los perjuicios, que son creencias construidas socialmente sin un conocimiento real. Y en tercer lugar, la construcción social de la realidad, que explica cómo estas ideas forman a través de interacción social y contexto. Esto es según PINASI 2020, prácticamente lo que estábamos diciendo de que armamos conceptos, ideas y juzgamos sin conocer ciertamente la realidad o la persona. Claro. Yo creo que de las lecturas que percibimos en la actividad, pues todas tienen el mismo enfoque sobre la perspectiva, sobre los estereotipos, sobre la construcción del otro y creo que nos llevan al mismo contexto. Tener un poco más como comunidad, creería que nos toca un poco más de empatía y de responsabilidad al generar comentarios de pronto de nuestros inmigrantes que llegan a nuestro país. Como migrante, creo que nos toca la responsabilidad de manejar las costumbres donde vamos a llegar, donde vamos a respetar para no generar de pronto ese choque de cultura, porque llegar a un país que no es tuyo y llegar con tu ley creo que de pronto imponería muchas cosas. Entonces creo que de las lecturas aprendimos a empatizar, a no estigmatizar por medio de otras personas, sino darnos la oportunidad de conocer, de saber construir y afirmar cosas que sean positivas también, porque también van a haber negativas, pero es darnos como la oportunidad nosotros de experimentar y de seguir creyendo, porque ese es un testimonio muy bonito el que acaba de decir la compañera sobre esa persona que llegó, migró de su país a buscar una condición y una calidad de vida de pronto que no tenía en el momento allá. Hoy en día está formando un lugar de trabajo
que generaliza su familia y que tiene un contexto muy diferente. Entonces, son historias y son procesos que no le ha tocado fácil, seguro como migrante muchas veces sufrió por el proceso de estigmatización o de que muchas personas no le caminaron, pero hoy en día él va demostrando que tiene una percepción diferente a donde quiere llegar. Entonces creo que eso es algo bonito y pues de todo, creo que hay un enfoque mucho en todas las lecturas que podemos leer y organizar. ¿Ok? ¿Qué acciones o estrategias psicosociales podrían favorecer la transformación de los imaginarios negativos hacia la población de migrantes? Bueno, las estrategias psicosociales que podríamos transformar de los imaginarios negativos se basan en promover la educación y la sensibilización para desmontar estereotipos. Eh, Educar la mente hace que se expanda el ideal y que no tengamos, por ejemplo, ese problema de estigmatización. Eh, Generar espacios de encuentro que favorezcan la interacción positiva, aplicar intervenciones desde la psicología social que fomenten la empatía y cuestionen prejuicios, como explica la teoría de la identidad social. Impulsar el uso responsable de los medios de comunicación con narrativas inclusivas, fortalecer la educación intercultural en escuelas, promover la participación activa de los migrantes en la comunidad, garantizar un enfoque de derechos humanos. Todo esto permite resignificar las percepciones sociales, pasando por la exclusión a la inclusión y reconociendo a la población migrante como un aporte valioso para la sociedad. Recuerdo que cuando estaba en bachillerato, apenas estaban llegando los vecinos del país Venezuela, y recuerdo que existía mucho la xenofobia de parte de los estudiantes. Sí, éramos estudiantes, pero en su mayoría muchos de nosotros, porque yo también en ese entonces era estudiante, utilizábamos palabras como los venecos, y no nos querían, bueno, yo no me incluyo, pero estoy generalizando. Muchos no se querían juntar con ellos porque eran de Venezuela. Siendo nosotros niños teniendo ese pensamiento. Entonces, eso es algo impactante para mí y algo que me impactó. Y, o sea, yo me acercaba a esas personas normal, les hablaba normal, incluso muchos destacaron por excelencia académica, cosa que aplaudí mucho porque a pesar de tú venir de otro país y destacar en excelencia académica, en participación en el colegio, etcétera, etcétera, o sea, eso es complejo porque mudarte, cambiar de amigos, y más para uno que es como joven o niño en ese momento y uno no entiende mucho de qué es lo que está pasando. Pero en el colegio sí viví muy de cerca lo que es la xenofobia en cuanto a eso. Eh, y no vi mucha intervención por parte de los docentes en decir como que no digan eso, no hagan esto, venga, vamos a hacer una charla de pronto de en donde se puedan integrar, porque es de integración, y yo creo que los colegios deberían de hacer eso, por más que haya pasado hace un tiempo, pero siempre hay personas que dentro del hogar escuchamos un tipo de señalización hacia otras personas por ser de otro país o por ser de otro lugar, y pensamos que eso es lo correcto y llegamos y lo decimos como si fuese algo normal cuando realmente no es así. Entonces, yo digo que educar principalmente a los niños, luego educar en casa. Uno como papá también debe ponerse la mano en el corazón y decirle a los hijos como que hay que ayudar a estas personas si la ves mal. eh, eh, no hay que juzgar, de pronto sea una persona que no ha encontrado todavía el rumbo o el motivo de su llegada. Entre otras cosas más, siento que educar mucho a la población, más que nada infantil, porque infanto-juvenil, porque son cosas que no entienden mucho, o de pronto sí la entiendan, pero como uno ve el ejemplo en casa, que de pronto el estigma social hace que ellos también se cuelen dentro de ese estigma social.
Sí, Entonces, compañera, así. yo opinaría que es fundamental que se promuevan las estrategias como la educación, la sensibilización y el fortalecimiento de la empatía. También es importante generar espacios de diálogo que permitan conocer las historias reales desde las personas migrantes y así reducir los perjuicios. Eh, Mm, Algo muy clave en todo esto, porque siempre, como lo dijo ahorita, quedan enseñanzas. Cómo uno entendiendo o escuchando, porque ahora que tuve la oportunidad de entrevistar a estas personas, eh, me di cuenta de muchas cosas que quizás yo tenía, lo estoy hablando desde mí. eh, ya como que por experiencias vividas, como que una barrera con las personas migrantes del país vecino, por experiencia vivida. Y siempre trataba con un vecino, siempre trataba con él, pero no sabía de que él era de allá de migrante. Y mira que me tocó ahora con la cuestión esta como andaba buscando una persona migrante, me di cuenta de que me dijeron, no, pero mira que no sé quiéncito, y yo sí. Y escucharlo y hablar con él me ayudó a entender muchas cosas. Entonces ahí se ve de que si nos sensibilizamos, eh, podemos entender muchas cosas y así mejorar una perspectiva hacia las otras personas. Claro. Creo que como es un punto muy, pero muy importante y creo que a esta altura, porque nosotros como, ya como sociedad, también hay que incluir mucho y es el uso responsable de los medios de comunicación. La tecnología ha avanzado demasiado. Nosotros somos muy perceptivos, de pronto no todos, pero sale una noticia y nos gusta difundirla. Entonces creo que el uso es responsable de no difundir cualquier cosa, de no difundir cosas que afecten. Siento que es como responsabilidad de nosotros también de crear esos imaginativos en otras personas. Hay personas que no viven y que apenas están conociendo a alguien y ven algo en las redes sociales y enseguida como que le entra ese miedo y ese rechazo. Entonces nosotros mismos nos encargamos como también de marcar un antes y un después por medio de los medios de comunicación. Son tan claves y ahora que todo es viral, ahora todo se viraliza, ahora eh, tú haces una cosa buena y te cuesta a ti que las personas la vean, pero haces una cosa mala y enseguida eso es algo que yo no sé cómo tiene la facilidad enseguida y se manifiesta por todo lugar. Entonces creo que esa es una de las cosas que deberíamos de estar como más empatizados y tener como esa responsabilidad ante verificar si es una información y certera antes de publicar o antes de compartir cualquier cosa, para no generar como esas negatividades e influenciar también en ese problema de estigmatización con todo, con los demás inmigrantes. Entonces creo que ese es un punto muy clave. Ok. Bueno, ya para finalizar, ¿qué reflexión personal o colectiva es este ejercicio frente al papel del psicólogo social en contextos de migración? Bueno, eh, yo digo que va más allá de comprender la realidad implicando un compromiso ético y activo en la transformación de los prejuicios y las dinámicas de exclusión. Mm, Se debe evidenciar la necesidad de trabajar junto a comunidades eh, e instituciones para generar cambios sostenibles. Como decía la compañera Natalie, hay que sensibilizar a las comunidades
hay que promover empatía, el diálogo intercultural, eh, mientras, mientras que a nivel personal invitamos a cuestionar nuestras propias creencias y actitudes frente a la migración, asumiendo una postura crítica, humana y transformadora orientada a la justicia social. Eh, bueno, prácticamente lo que dije es que tenemos que mirarnos hacia adentro y no tener, no tener, no tener ese arte que tenemos todos de ir juzgando sin de pronto pensar en qué situaciones podría estar la otra persona, empatizar mucho con las personas. A veces, por malas experiencias, como decía la compañera Natalie también, uno a veces empatiza, pero desde las malas experiencias, y uno tiende a ser muy reacio de pronto con este tipo de situaciones, no por cuestiones de que uno lo quiera hacer porque sí, sino por malas experiencias. Entonces uno dice, no, o sea, yo no, porque obviamente uno como persona no se acercaría a algo o a alguien si ya tuvo una mala experiencia con ese tipo de cuestiones. Entonces, independientemente de las malas experiencias, siempre, como dicen por ahí, hay segundas oportunidades y hay que darlas porque no todas las personas tienen el mismo pensamiento, el mismo actuar, entre muchas otras cosas. Entonces, más que educar, es reflexionar sobre cómo estamos actuando nosotros como sociedad, como personas y qué le podemos aportar a ella de alguna forma para que de pronto el pensamiento, el chip de los niños, de los adolescentes, que es a los que más le dejamos y damos ejemplo, pueda cambiar un poco. Eh, Exacto, compañera. En particular, este ejercicio me deja como reflexión que el psicólogo social tiene un papel fundamental en la transformación de estas problemáticas, ya que no solo analiza la realidad, sino que también contribuye a generar cambios sociales, promoviendo la inclusión, el respeto, comprensión de las diferentes realidades. Sí, creo que la actividad muy, muy linda y pues impacta también en el conocimiento de nosotros como seres humanos, como personas de la comunidad. Creo que como psicólogos psicosocial influye mucho en la parte de migración, ya que analiza la problemática y también interviene en la transformación de las relaciones sociales. Y como a nivel personal nos ayuda a tener y a mejorar nuestra perspectiva y a tener un poco más de empatía sobre las personas inmigrantes. Creo que llegamos a un concepto de estigmatización donde a veces tenemos que arrancar ese chip y sembrar cosas positivas, darnos la oportunidad de mejorar y de buscar cosas que nos ayuden a quitar estos estereotipos y esos prejuicios que a veces encontramos por lo general en toda la comunidad. Entonces creo que es como implementar perspectiva diferente y darnos la oportunidad de conocer eh, a las personas y las personas inmigrantes, pues tratar de como de dejar muy bien también su país y en todo momento, en todo lugar donde tú vayas, tratar de que conozcan tu país de una manera muy diferente a como de pronto llegan esa percepción. Entonces creo que es responsabilidad de la comunidad y del inmigrante como tal, en la cual vimos reflejada en esta actividad. Entonces creo que todo va de la mano. Entonces yo creería que finalizamos con esa pregunta en la cual doy agradecimiento a ustedes, compañeras, por ser partícipes de esta actividad en la cual dimos nuestro punto de vista. Nos gusta de pronto esta parte más de debate porque conocemos el pensamiento y la percepción de diferentes formas de cada una, testimonios de vida que también realizamos y pues que eso nos queda como que más de experiencia y más de pronto más allá de todo, nos empatizamos un poco más
en la parte de cada una de los conocimientos que cada uno tenga. Entonces creo que eso sería todo por ahora. No sé si van a aportar algo más para la actividad o le damos finalización a este podcast de debate.